Buenas noches, hermanos, sean bienvenidos nuevamente a nuestra enseñanza del día miércoles. El miércoles pasado empezamos con hablando sobre el perdón, ¿verdad? Eliminando el daño que hay en nuestro corazón. La única manera de poder eliminar todos los daños que hay en nuestro corazón es por medio del perdón. ¿Y quién nos ayuda en eso? Cristo, por medio del Espíritu Santo, que es el que nos da. Así que espero que la primera parte que vimos el miércoles pasado haya sido de bendición, no porque lo estoy dando yo, sino que porque el Señor nos habla, que ha sido manera de reflexionar y que su presencia, su Espíritu nos hable. Entonces, quiero comenzar otra vez leyendo la cita bíblica para que tengamos otra vez el contexto, ¿verdad? Eso está en Génesis 50, del 15 al 21. Génesis 50, versículos del 15 al 21. Esperando que todos estén con paz, con bendición, de que el Señor los ha guardado, los ha cubierto y los bendice. Ese es mi deseo. Amén. Dice la palabra, Génesis 50 del 15 al 21. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Oramos, Padre, te damos gracias esta hora. Gracias, Señor, porque nos has permitido un miércoles más poder, Señor, aprender, escudriñar, meditar en tu palabra. Que tu palabra quede en nuestra vida y que sea tu palabra por medio de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, que nos ayude a cambiar, a hacer las cosas diferentes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces, veíamos ciertos puntos el miércoles pasado, como las cosas que le habían pasado a los 17 años, ¿verdad? A José, cuando a los 17 años se tienen como las ilusiones, deseos, metas, hacer muchas cosas, ¿verdad? Entonces, a los 16 años le fue quitado todo esto a José. Era un joven amado por sus padres o por su padre, pero era aborrecido por sus hermanos. Y llegó un momento en que él estuvo solo, sin su padre, sin su madre, sin sus hermanos, sin su familia, allá, ¿verdad? En Egipto, encarcelado. Y pasaron 20 años de una agonía muy fea para Jacob como padre. Imagínense el caso de Jacob. Pensar y recordar, ¿verdad? Cuando yo decía en la enseñanza anterior que la túnica sin sangre era como una manera de poder tener una esperanza de que estaba vivo. Pero ¿qué hace usted cuando algo está lleno de sangre? Botarla, ¿verdad? Porque llega un momento en que eso pues va a ser un mal olor, o se va a secar, o una tristeza. Y hasta eso quisieron los crueles de sus hermanos quitarle a su padre. Es decir, hasta el hecho de que tuviera que deshacerse de esa túnica porque estaba ensangrentada. Es decir, no solo era el impacto, porque perdía él la esperanza de que su hijo estuviera vivo,
sino que también el hecho que despojarse de lo único que le hubiera recordado a su hijo. Entonces también veíamos que José fue privado de muchas cosas, como crecer con sus padres, sus hermanos, disfrutar de su juventud, disfrutar de las posesiones que tenía su padre, aprender, viajar, etcétera, muchas cosas. Y sus hermanos, cuando su padre muere, ellos sintieron de que su hermano José los iba o a matar o iba a hacer pedazos con ellos. Ahora, vimos en la enseñanza anterior la introducción a esto. Ahora, yo quiero que veamos, estoy yendo un poquito rápido porque todavía nos quedan 5 puntos, pero quiero que veamos este modelo de perdón. Este modelo de perdón reflejado en la vida de José. Veamos los componentes que tiene, muy importantes. José nos muestra un modelo de perdón a nuestras vidas. Primero, y como le digo, quiero avanzar en el tiempo porque si no me lo voy a comer. Primer punto o del componente o el primer punto dentro de este modelo de perdón. El perdón tiene que ser verdadero. Uno no puede decir que voy a perdonar y no sentirlo o no creerlo. No puedo decir te perdono y sigo recordando con miseria, con dolor, muchos recuerdos. José ya los había perdonado, pero ellos dudaban. Acompáñeme a Génesis 45. Perdón que estaba leyendo el 46, me tardé un poquito. Génesis 45, versículos 6 y 7, dice, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y oiga lo que dice José, y Dios me envió. Mire, es que ahí está el punto. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros. El que no puede perdonar no puede hacer esto. Para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. El perdón tiene que ser honesto, tiene que ser verdadero. José los había perdonado, ellos dudaban. Dios me envió para preservarlos a ustedes. Entonces, los hermanos de José, dentro de este mismo punto, podemos ver 4 literales. Literal A, no conocían el carácter de un varón de Dios. Los hermanos no conocían el carácter de un varón de Dios. Y dentro de este varón va incluida la mujer. Ni el ejercicio del perdón de Dios. Oiga, ni el ejercicio del perdón. Quiere decir que perdonar es un ejercicio. Le dijo uno de sus discípulos, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Porque aquí tengo una lista y quiero saber si ya me pasé o le quedan pocas. Y el Señor le dijo 70 veces 7. Es decir, que se te olviden. Estos segundo punto, estaban acostumbrados a los modos de los pueblos y no sabían que José había aprendido otro estilo de vida en la presencia de Dios. ¿Por qué José había aprendido un estilo de vida en el cual los pudo perdonar? Porque ese estilo de vida es estar en la presencia de Dios. ¿Qué nos ayuda a perdonar? La presencia de Dios.
¿Qué nos ayuda a seguir adelante? La presencia de Dios. ¿Qué nos transforma? La presencia de Dios. Literal C. Se había acostumbrado a no fingir, José, ¿verdad? Y a desechar la simulación que había en ellos mismos. Mire, entre ellos como hermanos no se soportaban, se discutían, se peleaban. Porque estos 10 eran hijos de 3 mujeres diferentes. ¿Qué modelo de familia, verdad? Un poco disfuncional o muy disfuncional. Imagínense ser hermanos y contando a José y a Benjamín, estos hermanos eran hijos de 4 mujeres diferentes. Así que si cuando uno es hijo de papá y mamá muchas veces se lleva mal, imagínense el hecho de que sean de diferentes mamás. Cuarto, el perdón que floreció cuando les vio llegar a Egipto era verdadero. Yo creo que esa tuvo que haber sido una de las pruebas más difíciles para José, encontrarse a sus hermanos y ver qué salía de él. Hay situaciones en nuestra vida que no están en el consciente ni en el subconsciente, sino que están en el inconsciente. Son cosas que usted no está pensando, son cosas que usted no las ve y todo lo demás y no está. Pero aparecen cuando vemos algo o escuchamos algo que nos recordó a algo y más que todo a un daño que nos han hecho. Ahí están ahí en el inconsciente. Y probablemente hay muchas cosas que usted ahorita no se recuerda. Ahorita tal vez podemos estar y usted puede decir, no. Pero usted oye el nombre de alguien, o ve la foto de alguien, o escucha a alguien, o que lo mencionan, y si esa persona le hizo algo, en el momento revive, recuerda y sale muchas cosas. Cuando José vio a sus hermanos llegar a Egipto, lo que salió de él no fue venganza, no fue odio, fue perdón. Y esa es una evidencia de que era hombre de Dios. Y esa debería de ser la evidencia en que somos hombres y mujeres de Dios. Perdonar. Difícil, ¿verdad? Yo me pongo en el primer puesto. Qué difícil. Porque en más de alguna ocasión, hermano, yo me he cambiado hasta voy tal vez en un centro comercial, en un supermercado, en algo. Voy y si veo a alguien que me encontré, lo que hago es cambiarme, irme, hacer como que no vi. Y en ese momento hay muchas cosas que están floreciendo porque están saliendo de mí, recuerdos, y quisiera decirle algo, ¿Quién no se ha sentido así alguna vez? José tuvo la oportunidad y lo que floreció fue perdón. Segundo punto. Lo sucedido le causó dolor. Cuando muere Jacob, como leímos, y sus hermanos le dicen, no, mirá, dijo tu padre que somos siervos del Dios de tu padre, que no nos hagas nada. Le causó dolor porque él ya los había perdonado. Leíamos, ¿verdad? José lloró mientras hablaba. Entonces, tanto en el caso anterior como en este, corrieron por su mente muchos episodios y sucesos que ya tenían el veredicto de Dios.
Y la historia lo evidenciaba. Nuevamente José palpó las consecuencias de la mentira y se entristeció en gran manera al ver a sus hermanos. Estaban presos de la pesadumbre. Era esa molestia que pesa, ¿verdad? Ese resentimiento, no, ese recuerdo les molestaba y pesaba. También presos del remordimiento. Pesar que queda después de hacer alguna cosa mala, una inquietud. Eran presos del remordimiento. ¿Qué más? Eran presos de un pasado que no los dejaba ser libres ni felices. ¿Qué habrán tenido? ¿Qué edad habrán tenido sus hermanos? Ya eran señores. Y ellos, a pesar de la edad que tenían un pasado que no los dejaba ser libres ni felices por lo que ellos habían cometido. Pero José sí era libre. ¿Por qué? Porque había perdonado. Fíjese que tenían, digamos, qué increíble, ¿verdad? Quienes no eran felices son los que habían hecho el daño. Y el que había recibido el daño es el que era feliz. Cuarto punto en arrastraron por tantos años todas estas cosas en sus corazones. A más de alguno me imagino que tal vez alguien mencionaba ¿qué habrá pasado cada vez que Jacob mencionaba a José? Como padre. Imagínense que durante 20 años, tal vez Jacob, en el día del cumpleaños de José, decía, ay, hoy José hubiera cumplido tantos años. Y tal vez cuando estaba con Benjamín, tal vez le decía a Benjamín, y lástima que no está tu hermano José, que tu hermano murió. ¿Qué habrán sentido en sus corazones todos los hermanos? Quinto, José lloró por ver la miseria del pecado en su propia familia. Lloró porque los amaba. A pesar del daño que le habían hecho, José amaba a sus hermanos. Qué triste, ¿verdad? En el caso de José, ver que todo lo que él había hecho, o lo que les había mostrado, no era evidencia como para que ellos tuvieran paz. Y sexto, y se entristeció mucho al ver a esos hombres mayores, vencidos por una vida de culpa, buscando la triste recompensa del engaño. Hombres mayores vencidos por una culpa, revolviéndose en la triste recompensa de aquel engaño que hicieron muchos años atrás. Increíble. Es increíble hasta dónde nos puede llevar. Entonces, ve que es necesario, hermanos, que eliminemos el daño que hay en nuestros corazones. ¿Quién de nosotros no ha sido dañado? ¿Quién de nosotros no tiene resentimiento? Pero ¿cuántos años más va a vivir usted? Entonces de usted depende cómo lo va a vivir. Si los quiere vivir amargado, triste, con resentimiento, o los quiere vivir feliz. Tercer punto, en este modelo de perdón. Tercer punto, supo ocupar su lugar. Como literal A, el versículo 19, ¿estoy yo en lugar de Dios?
Déjenme buscar el Salmo 50. Dice, y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Estoy yo en lugar de Dios? Le estaba diciendo a sus hermanos. Literal B, es una tendencia humana ocupar un lugar de preferencia o justificativo frente a una persona que se humilla como lo hicieron sus hermanos. Ellos se sentían culpables, ¿verdad? Y estaban buscando que el perdón, si lo podemos hablar de esta manera, o que no los hiciera pedazos. Y entonces ellos tuvieron que humillarse porque no había de otra manera. Ellos tuvieron que humillarse ante José. Entonces, la tendencia humana o lo común que nos enseña el mundo es que cuando nos toca eso y hay alguien que se está humillando, nosotros ponernos por encima y sentirnos superiores de las personas, a aquel que nos está pidiendo un perdón. Y fue todo lo contrario de lo que hizo José. No los avergonzó, no los humilló, no les gritó, no los trató mal. No hizo nada de eso. Sino que todo lo contrario, les dijo, ¿acaso soy yo? Fíjese, ¿qué quiere decir? ¿Acaso yo ocupo el lugar de Dios? Es decir, ¿los tengo yo que juzgar a ustedes? La palabra dice, mía es la venganza. El mundo puede creer que somos tontos, pero la palabra dice, mía es la venganza. Tercero, hubiera sido su oportunidad para enorgullecerse sobre ellos, pero no ocupó ese lugar. Era la oportunidad para, sí, ustedes me hicieron esto y ahora de adelante me tienen que servir, me tienen que decir don José. Y no fue esa la actitud. Muchas veces nuestra actitud, hoy me las vas a pagar, hoy vas a hacer esto. Y muchas veces seguimos recordando y recordando y recordando para tener humillado al otro. ¿Cuántas veces alguien se ha equivocado con nosotros? Y somos tan crueles, ¿verdad? De sacárselo en cara, ¿va? Sí, pero dale, no sé qué, y lo volvemos a sacar, y lo volvemos a sacar, y lo volvemos a sacar, cuando nos queremos sentir superiores. Cuarto punto en este. José sabía que solo Dios podía perdonar. José sabía que solo Dios podía perdonar. Y se dio cuenta que estaba frente a la gracia divina. Si no hubiera sido por Dios, José no hubiera perdonado. Él entendía que podía perdonar porque era algo de lo que había recibido de Dios. Porque era algo que había aprendido. ¿Dónde lo había aprendido? En la presencia de Dios. Entonces, es muy importante estar en la presencia de Dios y no salir desde ahí. ¿Para qué? Para poder cambiar y poder perdonar. Quinto, el perdón no es un merecimiento, sino una gracia, igual que nuestra salvación. Es por gracia, no por méritos. Y la gracia es de Dios. Solamente Él podía y puede decir no. Usted y yo estamos conscientes de que no ha sido por nuestro lindo rostro, ¿verdad? Sino que ha sido por la gracia, por la soberanía de Dios, que hoy tenemos salvación. Y último punto dentro de este, último literal dentro de este punto. El creyente perdona cuando permite que Dios ocupe su lugar.
¿Por qué no podemos perdonar? Porque no le hemos dado el lugar a Dios. ¿Quiere perdonar? Dele el puesto a Dios, el que se merece. No somos nosotros jueces. No debemos de dar mal por mal. El Señor dijo, si alguien te pega en un lado una mejilla, pon la otra. Si alguien te dice, lleva esto una milla, pues llévalo dos. Y eso solo lo vamos a poder hacer cuando el Señor ocupe el lugar en nuestras vidas, que es el de Rey, que es el que gobierna, al cual estamos rendiendo nuestra voluntad. Cuarto punto. Es la lección extraída del error. Acompáñeme a otra vez Génesis 50, 20. Oiga lo que les dice José. José pudo aprender del error de sus hermanos. José pudo aprender del aborrecimiento de sus hermanos. Pudo aprender aún del desprecio. Es digno de valorar esto, porque muchos de nosotros no aprendemos. Muchas veces usted puede estar hablando con alguien y tal vez le está tratando de explicar algo y la otra persona no está razonando lo que usted le está diciendo. Está esperando que usted termine para ir y dejar de decir, hoy me va a escuchar a mí. Hoy escúcheme a mí. No, pero lo que le acabo de decir puede razonarlo. No, hay mucha gente que se enfrasca en ellos y es lo que más les importa. 20. Vosotros pensasteis mal contra mí. Pero no solo pensaron, lo hicieron. Ahora, sí es cierto, pensaron en matarlo. Es que el propósito, oiga, es que yo creo que por favor en un momento podamos hacer un stop ahorita. ¿Cuál era el propósito de sus hermanos? Matarlo. Ellos no estaban al principio, no estaban pensando en venderlo, no, lo vendieron porque al final hubo uno que se puso y dijo, no lo toquen, que no caiga la sangre sobre nosotros. ¿Verdad que entonces no eran unos ignorantes? Pero ¿cuál fue el pensamiento que llenó a sus hermanos? Matarlo. Entonces el perdón de José no solo era porque lo habían vendido. El perdón de José no era solo porque lo habían tirado en una cisterna. El perdón de José es porque habían deseado matarlo. Matarlo. Y el Señor no permitió. Esa es otra misericordia. Porque dijeron, vamos a matarlo. No lo toquemos nosotros. Porque la primera opción fue, hagámoslo pedazos aquí. Nadie se va a dar cuenta. Lo metemos, o si estaban en parte donde había arena, pues debajo de la arena, o en tierra, lo enterramos y ya estuvo. Matémoslo. Y cuando dijeron, que la sangre no caiga sobre nosotros, entonces que se ahogue, que se muera ahí. Y lo tiran. Y se dieron cuenta de que estaba seca la cisterna. Entonces, ¿no creen que era suficiente razón como para que José humanamente no los perdonara cuando ellos lo que habían deseado era matarlo, no venderlo? Lo vendieron porque al final yo creo que entendieron de que ya intentamos 2 veces y no se pudo. No, la tercera es señal, ¿verdad? Vosotros pensasteis mal contra mí. No les dijo vosotros
intentaste matarme 2 veces. Ustedes, no les dijo eso, vosotros pensasteis mal contra mí. Porque estas palabras debemos de ponerlas como en esa serenidad, en ese dominio propio que tenía José. Nosotros hubiéramos gritado esto, ustedes me quisieron matar, y tal vez, ¿cuántas veces nosotros hemos exagerado algo? No, me imagino a José hablándoles tranquilo. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Aquellos hombres hicieron un mal y se quedaron toda la vida con el remordimiento. Se quedaron con esa pesadumbre, con ese pasado. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, no temían a Dios, no temían a Dios de temor, ni tenían revelación de Dios. No temían a Dios, ni había revelación de Dios en sus vidas. B. No había en sus planes más que un corto aquí y ahora, que no les permitió ascender al carro de la victoria o del éxito. Era aquí y ahora, lo que pase ahorita. José había comprendido que estaba sobre todas las cosas y él tenía otra interpretación. Dios lo encaminó a bien para hacer y guardar a mucho pueblo. ¿Por qué podía entender esto José? Porque ya había perdonado. Cuando no perdonamos, se nos nubla el pensamiento. Cuando no perdonamos, andamos todo eso aquí y tiramos veneno con nuestra boca y con nuestras actitudes y dañamos y ofendemos. Si José no hubiera tenido un corazón perdonador, Dios no hubiera podido enseñarle el valor de las pruebas. Porque su amargura hubiera dominado todo y condicionado aún los planes de Dios. Se lo voy a repetir. Si José no hubiera tenido un corazón perdonador, mire, Dios no le hubiera podido enseñar el valor de esta prueba o de todas las pruebas que le tocó pasar. ¿Por qué? Porque la amargura hubiera anulado su pensamiento. La amargura hubiera dominado todo. Y todo es todo nuestro cuerpo. ¿Quién de nosotros alguna vez la ira no nos ha dominado por completo? Y hemos actuado, hemos dicho o hemos hecho algo que no es lo correcto. Y lo peor de todo es que los planes de Dios hubieran sido condicionados, tal vez se hubieran retrasado. El Señor siempre va a cumplir, es decir, no estoy diciendo que le vamos a cambiar los planes a Dios, no, pero se hubieran tal vez alargado. Y que Él tuviera un corazón perdonador, permitió que los planes de Dios fueran a su tiempo. Entre más pronto le pidamos al Señor un espíritu perdonador, más pronto los planes que Él tiene para cada uno de nosotros se van a ejecutar de la mejor manera. Y quinto, la evidencia de haber perdonado. El versículo 21 le dice, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Dice, y les habló al corazón. No tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Los tranquilizó. El ofendido o la víctima
estaba tranquilizando a los victimarios. Los tranquilizó. Les prometió abundante sostén y los consoló tiernamente. Mire, los consoló con amor. Al que le habían hecho daño, él los estaba consolando. Y ahora era el sustento. Si usted es padre, no espere un día que sus hijos velen por usted si usted ha sido cruel. Porque cualquiera puede decir, bueno, entonces que me perdonen mis hijos, así como, digamos, yo soy los hermanos de José y mis hijos son José, ellos me tienen que perdonar. No, no es así. No, no es así. Pero qué increíble, ¿verdad? El amor que llegó a tener José. Ve, efectivamente, José había perdonado a sus hermanos. Y tercero, les permitió vivir en la tierra de Gosén. ¿Y qué era Gosén? Lo mejor de Egipto. José podía haberles dicho, bueno, váyanse a vivir allá a tal parte, ¿verdad? Les voy a mandar comida y eso creo que hubiera sido bueno. Pero vivieron en Gosén, que era lo mejor de Egipto. Increíble, ¿verdad? Concluyo. Deje en el pasado los daños que hay en su corazón. Dejemos en el pasado los daños que hay en nuestro corazón. ¿Cómo? Pida perdón verdadero si ha ofendido. Por ahí tenemos que empezar. Si yo he ofendido, no estoy esperando que el otro se sane, no. El primer paso es, primero, pidamos un perdón verdadero. Hoy, la segunda parte de hoy ha sido el modelo. Entonces, pidamos perdón verdadero si hemos ofendido. También, segundo, perdonemos a aquellos que nos han ofendido. No es que primero voy a perdonar, no, pidamos primero perdón porque todos hemos dañado y no estamos esperando a que vengan a pedirnos perdón, no. O no estamos esperando a perdonar, no. Pidamos perdón verdadero primero. Perdonemos a los que nos han ofendido. Nos pidan perdón o no. Porque José perdonó a sus hermanos antes de que llegaran a Egipto. Cuando sus hermanos llegaron, José ya los había perdonado. Porque de él floreció esa compasión, ese perdón cuando los vio. Entonces tenían que haber estado allí antes de que llegaran sus hermanos. No que cuando llegaron sus hermanos brotó y que ahí empezó. No, no, no. Cuando sus hermanos llegaron, José ya estaba sano. Cuando sus hermanos llegaron, José ya era libre. Cuando sus hermanos llegaron, José ya tenía ratos de estar en la presencia de Dios. Por eso floreció el perdón cuando los vio. Por eso los trató bien. Por eso les dijo, los cuidó, los sustentó y les dejó vivir o les permitió vivir en Gosén. Entonces muchas veces nosotros estamos esperando a que nos pidan perdón para perdonar. No, pidamos y perdonemos. Nos lo pidan o no. Porque de esta manera se consuela y se habla el corazón. El perdón tiene que ser verdadero para dar o
para ser libres. Si no es verdadero, nosotros no vamos a ser libres. Siguiente conclusión. Debe causar dolor el estado del ofensor. Si yo soy libre, debe causarme dolor ver el estado de mi ofensor, porque lo estoy viendo de que no puede ser libre. No me puedo alegrar. Si yo no he perdonado de corazón, no me puede alegrar ver su situación. Y como no me puedo alegrar, me debe de doler. Espero que esto usted me lo haya comprendido. Debe causarnos dolor el estado del ofensor. A José le dolió en su corazón ver el estado de sus hermanos y lloró. Si a usted le alegra, si a usted le alegra el estado o le es indiferente el estado de su ofensor, entonces no hemos perdonado verdaderamente. ¿Por qué? Porque es la gracia del Señor la que a usted y a mí nos ha hecho libres. No es por nuestros propios. Y el Señor va a pasar cuentas. Mire, así como con nuestro ofensor, así como también con nosotros, a aquellos que nosotros le hemos ofendido. Siguiente conclusión. Sepa ocupar su lugar. José podía haber estado sobre ellos y dijo, ese no es mi lugar, ese lugar es de Dios. Así que sepa ocupar su lugar. Hay una lección extraída del error de los otros. Si José no hubiera aprendido esa lección del error, no hubiera podido completar los planes de Dios, ni haber perdonado. Por último, debe haber evidencia de que hemos perdonado. El mundo probablemente no entiende esto. ¿Cómo es posible que vas a perdonar al que te ofendió, al que te hizo esto? Mire, la palabra no dice, ven y ama a tu agresor. Dice, perdónalo. Y al perdonarlo, uno llega a sentir compasión o lástima por el estado de la persona. Así que perdonar es quitar la culpa del culpable. El ejemplo a nuestras vidas es el Señor Jesús. Él lo perdonó a usted y a mí, y por eso nos ha quitado la culpa que nos hacía culpables. Hermanos, como les dije, este fue algo que el Señor puso en mí de poder compartirle con ustedes. El siguiente miércoles seguimos con los temas de doctrina básica, pero yo espero, hermanos, que esto no quede ahí nada más. Como lo he dicho en las enseñanzas anteriores, hermano, compártalo. Hay mucha gente que necesita. Hay gente que necesita ser libres. Comparta las enseñanzas. Aquí las enseñanzas no son para hacernos famosos. No son para que la gente nos conozca, nos escuche. No. Hay mucha necesidad. Para los que son de Misión Cristiana Judá, hermanos, tenemos una bendición de tener un pastor general que se ha preocupado por todos los ministerios, por las congregaciones, y tenemos palabra, y nos han enseñado palabra para poder compartir.
No somos la única iglesia, por favor, no, si alguien escucha esto, no vaya a creer que estoy poniendo que somos la única iglesia, no. Pero hay mucha gente y hay muchas iglesias en las cuales las personas no son alimentadas. Y creo que esta es una manera de poder llevar un alivio a aquellos. Usted no sabe a quién le puede llegar. Hay tanta gente en el mundo, pero ¿cuántos de nosotros tenemos amigos o vecinos o amigos fuera en otros países y les puede llevar esta enseñanza para que quede en sus corazones? Un alimento, un alivio. ¿Cuánta gente al día de hoy no ha podido perdonar? Y viven de una manera muy triste, con culpabilidad. Y la única manera es por medio de Cristo, por medio de su Espíritu Santo. Hermanos, pasen una feliz noche y que el Señor les bendiga.